fue hasta incluso filosófico, el poder intervenir en la realidad y transformar el cuerpo, el poder modificar la estructura muscular. Eso es lo que muchas temen al momento de desarrollar masa muscular. ¿Cómo puede ser que el cuerpo entienda que yo ahora estoy entrenando con pesas y específicamente quiero que mi cuerpo produzca masa muscular? No fuerza, masa muscular. Es un estilo de vida y hoy por hoy el marketing, que es en lo que hay que tener cuidado, y es por eso que justamente grabamos estas charlas, es porque hay principios. El cuerpo no tiene un lenguaje como nosotros que hablamos español, inglés. El cuerpo recibe señales físicas. Esa tensión mecánica es una de esas señales. En el marketing, la mujer es víctima del marketing muchas veces y se busca complejizar por demás para sonar sofisticado y avanzado. Todos los principios son simples, son muy sencillos. Lo complejo es sostenerlo de forma consistente en el tiempo. Hoy en día casi tenemos evidencia completa de la importancia que tiene el ganar masa muscular para la salud y la longevidad. El entrenamiento con pesas debería ser la prioridad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focus Mode. Hoy vamos a hablar de un tema que es para mí tan importante, tan interesante. Valen, tenés 15 años de experiencia, sos un especialista en este tema. Hoy vamos a hablar de lo que es el crecimiento muscular, cómo logramos transformar nuestro cuerpo a través de construir masa muscular. Y hay términos muy específicos que muchas personas no conocen y que hoy realmente quiero hacerte todas las preguntas con respecto a eso. Así que, hola, Valen. Hola, Sofi. Bueno, la verdad que sí, es un tema que a mí personalmente me apasiona mucho, pero empezó realmente con una curiosidad más bien personal de no gustarme tanto mi cuerpo, de verme muy delgado y de un poco fue una inspiración negativa porque obviamente no me gustaba cómo me veía mi apariencia y después un descubrimiento personal, por supuesto, con mi experiencia de si era posible realmente cambiar el cuerpo. Yo tenía esa pregunta y veía que otros compañeros míos ya de la escuela, en el barrio, tenían un desarrollo muscular diferente. Yo era muy delgado, si bien era atlético, era muy delgado. Y me inscribí en un gimnasio. Dije, ok, esto no puede seguir. Me inscribí en un gimnasio. Le pedí el dinero a mi papá. Me inscribí por primera vez a los 14 años en un gimnasio. Y empezó algo, es algo que no a veces me cuesta incluso explicar en palabras. Porque para mí fue mucho más profundo, fue hasta incluso filosófico. El poder intervenir en la realidad y transformar el cuerpo. El poder modificar la estructura muscular. En lo personal es algo que me entusiasma tanto esto que vamos a hablar, porque considero que es muy difícil el hecho de entender cuál es el proceso que realmente ocurre dentro de nuestro cuerpo para lograr construir masa muscular. Y hay un término muy específico con respecto a eso, del cual sos especialista en ese tema y que creo que también, gracias a tu historia, te ha llevado a poder estudiar aún más. ¿Es eso lo que te gustaba desde el principio? Completamente. Empecé entrenando con pesas y por supuesto surgen todas las preguntas normales, frecuentes de cuando uno empieza el gimnasio, quiere ganar algo de musculatura. Empieza, por supuesto, a preguntarle a las personas que asisten al gimnasio, a alguien más grande, más desarrollado. Y eso, por supuesto, desencadena más preguntas, más dudas, los profesores del momento. Y yo, bueno, siempre he sido muy curioso, entonces yo me hacía las preguntas y a veces no me podían responder. Y uno sabe cuando no hay una respuesta clara sobre por qué hago esto, por qué los ejercicios, cuándo cambio la rutina, el número de repeticiones. Y ya era bastante joven para hacerme todas esas preguntas, no había tanto acceso a información como es hoy. Con la suerte de que a los 18 años decidí empezar la carrera del profesor de educación física. Decidí inclinarme por esa actividad, tenía otros gustos, otras preferencias, pero decidí afortunadamente estudiar esa carrera que me dio las bases al menos de la anatomía, los primeros conocimientos de fisiología y empezar a entender cómo la contracción muscular produce el movimiento y con eso yo puedo mover una pesa y puedo mover una pesa un poco más pesada y las adaptaciones que van surgiendo en el cuerpo a medida que también vamos cambiando el estímulo y después eso se transformó como mencioné anteriormente básicamente en una carrera
intelectual de entender realmente qué sucede dentro de la fibra muscular para poder transformarla. Eso, de todo lo que me has explicado años atrás, pero cada vez que te escuchaba, decía, wow, hay unos términos que no había escuchado nunca y que cuando me empezás a explicar realmente cómo funcionaba el cuerpo, fue ahí cuando, ok, esto tiene sentido, tiene una lógica. Y ahora vamos a entrar en ese tema porque recuerdo cuando fue de las primeras veces que fui al gimnasio a entrenar con pesas y aparece este término, hipertrofia. No tenía idea qué era, pero recuerdo que también intentás de alguna manera preguntarle a el grandote del gimnasio, a cualquier otra persona que encuentres o a un coach incluso, pero nunca alguien me había explicado qué es la hipertrofia muscular. Y esta es la pregunta para vos. ¿Qué es la hipertrofia? ¿Qué se define? Es muy buena pregunta. La hipertrofia muscular es el aumento de la fibra muscular en tamaño. Bien. Nosotros tenemos fibras musculares dentro de cada grupo muscular y esas fibras musculares que son como un paquete de fideos. Lo que puede suceder es cuando nosotros entrenamos con pesas, con el estímulo correcto, es que aumenta el tamaño de esas fibras. Por supuesto, dentro de las fibras musculares existen diferentes proteínas que son las que producen la contracción muscular y algunas otras proteínas y algunas otras organelas que no necesariamente producen fuerza o producen contracción muscular, pero también colaboran al tamaño. Entonces, toda la fibra muscular realmente o la célula muscular empieza a cambiar cuando nosotros la entrenamos con el estímulo correcto. Y eso es lo que denominamos de forma técnica como hipertrofia muscular. Y de hecho, a colación, durante mucho tiempo se ha investigado. Esto es realmente un campo y una ciencia que hoy tenemos muchas respuestas, por supuesto gracias a la investigación científica, ¿por qué se denomina hipertrofia y no hiperplasia? Que es otro término técnico que se utiliza para el aumento del número, ¿okay? El número de células. En el caso, por ejemplo, de la fibra muscular, la evidencia es bastante concreta, conclusiva diría, en que básicamente en humanos no se produce aumento del número, es decir, no se produce hiperplasia, el número de fibras, pero sí hipertrofia. Al contrario, es lo que sucede, por ejemplo, con las células de grasa. Los adipocitos, que es la célula de grasa, sí puede aumentar el número, lo cual es bastante complejo porque más células de grasa tiene un efecto incluso a nivel hormonal, señalizaciones del apetito y a nivel de metabolismo, que muchas personas desentienden. No es simplemente un tejido que está ahí y se utiliza de reserva energética, tiene una función endocrina importante. Entonces, la fibra muscular es fascinante y es uno de los tejidos más adaptativos que tiene el cuerpo humano. Vamos a repetir eso, porque me parece muy importante. Hipertrofia aumenta el tamaño de la fibra muscular. Hiperplasia es cuando las células de grasa aumentan en número. Eso es lo que ocurre. Sí, hiperplasia es un término general que se puede utilizar al igual que hipertrofia, porque la célula de grasa también se puede hipertrofiar, pero lo que sucede técnicamente es que la fibra muscular, la célula muscular tiene la capacidad, esto es asombroso, porque tiene la capacidad de tener varios núcleos. ¿Okay? ¿Qué sucede? Que nosotros cuando entrenamos con pesas, el estímulo le llega a la fibra muscular, se produce una serie de adaptaciones moleculares, incluso aumenta la síntesis de proteína y esa señalización llega a una pequeña célula que se llaman células satélites, que se encuentran prácticamente en el borde de la célula muscular. Y estas células satélites pueden ingresar dentro de la célula, reparar los tejidos dañados y donar lo que se denomina un mionúcleo. Y ese núcleo básicamente lo que hace es controlar más territorio. Entonces tenemos una célula más grande con varios núcleos. Por eso se produce la hipertrofia y el aumento del tamaño. Pero la célula de grasa no tiene esa función. Tiene un solo núcleo y hasta cierto tamaño puede controlar. Y esto es lo que puede resultar riesgoso cuando las personas aumentan tanto de peso y el porcentaje de grasa es tan elevado. Esa célula que se hace grande llega a un cierto punto en el cual ya no hay más control, se tiene que dividir y formar otra célula. Entonces, múltiples células de grasa que se pueden aumentar en tamaño y, como dije anteriormente, pueden enviar señalizaciones endócrinas de aumento de
el apetito, exacto. Entonces hay una regulación bastante compleja que es completamente inconsciente. Si una persona pierde grasa, pero igualmente pierde esos núcleos de las células o no. No, y eso es lo complejo. Okay. Hay edades muy sensibles en el desarrollo humano en el que básicamente se determina la cantidad de células de grasa que uno va a tener el resto de su vida. Pero hay una clave aquí, y es que hay personas que exceden demasiado el peso corporal aumentando la grasa y aumentan, como mencionamos, el número de células de grasa que tienen en su cuerpo. Pueden luego perder peso, como bien has mencionado, se puede achicar esa célula, se puede reducir en tamaño, pero esa célula no se va a eliminar, salvo por supuesto algún procedimiento quirúrgico o alguna intervención agresiva. Ese número va a quedar fijo para el resto de su vida. Bien, por lo tanto, es lo más importante a tener en cuenta esta diferencia. Porque recuerdo cuando me lo comentaste, Sí. tú dije, wow, esto no sabía que funcionaba de esta manera, y muchas veces creemos que, ok, si aumento un poco de peso y tal vez no pasa nada, puedo volver a bajarlo. No funciona de esa manera completamente, y creo que por esto vamos a entrar en el crecimiento muscular, hipertrofia, que sepan de qué se trata realmente, cuál es la definición. Y hay pilares, hay principios que podemos entender para poder trabajar el crecimiento muscular. Absolutamente. De hecho, ese es el mayor beneficio de la ciencia. Tantos trabajos de investigación se van acumulando y nos van apuntando en la dirección correcta y dejamos de adivinar. Eso es fascinante. Yo me acuerdo mi primer descubrimiento de entender los papers, los trabajos de investigación, poder leer en inglés. Fue fascinante porque empecé a encontrar, siempre me he dedicado al coaching y a entrenar personas, empecé a encontrar mejores respuestas. Cómo entrenar a las personas para obtener los resultados. Por supuesto, primero en mí, pero luego a mis clientes. Y como bien mencionaste, Sofi, existen pilares y principios de la hipertrofia muscular. El primer pilar es el entrenamiento efectivo. Tiene que haber un estímulo efectivo a través del entrenamiento con pesas. El segundo pilar es la nutrición. Tenemos que proveerle al cuerpo los recursos necesarios para que ese proceso pueda surgir. El tercero, muy relevante, es la recuperación, y lo podemos apoyar con el mejor entorno para que nuestro cuerpo pueda producir el mejor tejido. Y el cuarto pilar, que es básicamente una marca de agua durante todo el proceso, es la consistencia de ser coherentes con el estímulo durante días, semanas, meses y años. Bien. ¿Empezamos por lo primero? Si querés podemos empezar por el primero, hay bastante para hablar sobre eso. El primer pilar, que es el entrenamiento, es fundamental describir el proceso de forma específica, porque no cualquier entrenamiento de pesas maximiza el desarrollo muscular. Puedo ir al gimnasio, mover peso, y eso no garantiza que el estímulo llegue a la fibra muscular y que la señal que le llegue a la fibra muscular sea la correcta, lo indicada para lo que nosotros estamos buscando en este caso, alguien que quiere ganar músculo en alguna área del cuerpo. Entonces el entrenamiento tiene que ser y tiene que mantener ciertas características que son importantes. La primera es un factor que se denomina tensión mecánica. La tensión mecánica básicamente es la fuerza que se traduce en la fibra muscular. Cuando nosotros realizamos un esfuerzo, por ejemplo, con mancuernas o con una barra, nosotros tenemos la capacidad en nuestras fibras musculares de recibir esa tensión y poder sensar. Nuestras fibras musculares pueden sensar la magnitud de la carga y cuánto dura la tensión, es decir, cuánto tiempo le impongo a la fibra muscular la tensión. Esa tensión mecánica se recibe por unos pequeños receptores que tenemos en las células musculares que se llaman integrinas. Y esas pequeñas proteínas pueden sensar la tensión y la traducen o la transmiten alrededor de toda la célula muscular. Y cuando nuestra célula muscular siente o puede sensar esa tensión, inicia un proceso de señalización molecular que culmina en el aumento de síntesis de proteína. Okay. Lo cual es fabuloso porque cuando yo empecé mi camino de investigación, dije, ¿cómo puede ser que el cuerpo entienda que yo ahora estoy entrenando con pesas y específicamente quiero que mi cuerpo produzca masa muscular, no fuerza, masa muscular?
y cómo mi cuerpo entiende cuando estoy haciendo cardio o una actividad deportiva. Y eso era fascinante porque ¿cómo sabe el cuerpo? El cuerpo no tiene un lenguaje como nosotros que hablamos español, inglés. El cuerpo recibe señales físicas. Esa tensión mecánica es una de esas señales. Es un lenguaje. Exactamente. Bien. Entender esto es fundamental porque no todos los estímulos son iguales, por lo tanto no sería el mismo lenguaje. Exactamente. Bien. Entrenamiento de pesas sería el primer pilar. Estímulo fundamental para el crecimiento muscular. Esto es así. Exactamente. Es el primero y el más importante. Pero aquí es donde muchas personas también cometen el error. Terminan de entrenar y termina el trabajo. O pueden ir a quizás comer cualquier cosa o tomar alcohol, que podemos hablar sobre eso también. Los efectos que puede llegar a tener el no quizás seguir un plan. Tengo varias preguntas acá para hacer al respecto. Sin duda. Han consultado por el tema. Muy bien. Entonces vamos a repasar todas esas preguntas. Bueno. Voy a dejarlo aquí, abierto, pero por supuesto. voy a dejarlo abierto para que lo repasemos. Surgen muchas preguntas sobre esto, obviamente. Bien. Sí. Ok. Necesitamos sí o sí el entrenamiento con pesas. Por supuesto, hay otros deportes y hay otras disciplinas que hacen a la construcción muscular. Ahora, ¿por qué el entrenamiento de pesas puede ser también un diseño a medida? ¿Qué diferencia hay entre entrenamiento de fuerza y entrenamiento para hipertrofia? Muy buena pregunta. Una pregunta que voy a responder en dos partes. La primera, que tiene que ver con las actividades, creo que existen muchas opciones. Las personas a veces les es complejo y con tanta información decidir cuál es la opción correcta. El entrenamiento con pesas en el gimnasio tiene características y está diseñado específicamente para nosotros prepararnos y dosificar la carga de manera tal que el estímulo sea el correcto o el estímulo más óptimo que podemos imponerle a la fibra muscular. Y de esa manera dosificar las progresiones, qué carga voy a utilizar, el ejercicio para estimular específicamente un grupo muscular y exponerlo. Y eso no los proporciona únicamente el entrenamiento con pesas. Otras actividades que pueden competir no están diseñadas y no cumplen con las características y los requisitos que necesita el proceso de desarrollo muscular. Bien. ¿Vamos a explicar eso? Sí, por supuesto. El entrenamiento con pesas requiere un esfuerzo, hay que someter a la fibra muscular a un esfuerzo que tiene que tener ciertas características. La primera y muy importante es que la fibra muscular tiene que recibir una demanda suficiente como para producir una adaptación. Por ejemplo, si yo simplemente muevo mis brazos realizando un curl con bíceps, por supuesto mi cuerpo ya tiene la fuerza suficiente para poder realizar este esfuerzo, no tiene que producir musculatura extra, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros entrenamos, tomamos una mancuerna que es pesada y realizamos el movimiento y dañamos la fibra muscular, esa señal llega al cuerpo y nuestro cuerpo dice como, oh, hay que producir desarrollo muscular. Envíen a los soldados. Exactamente, y hay que activar fibras musculares para realizar el esfuerzo y una vez que se produce el daño, por lo general ese dolor muscular que sentimos después de entrenar, nuestro cuerpo tiene que volverse mejor. ¿Y qué dice mi cuerpo? Eso que nos pasó y lo que nos costó, no quiero que me vuelva a pasar, me voy a preparar. Por eso vuelve más fuerte, más grande. Y de esa manera nosotros podemos dosificar y con una planificación inteligente realizar progresiones suaves para que mi cuerpo siga produciendo adaptaciones y de esa manera acompañar el proceso de crecimiento muscular. Y de adaptación. Exactamente. Perfecto. El entrenamiento con pesas puede ser algo a medida, que esto muchas personas, por ejemplo, al momento de hacer CrossFit o tal vez otros entrenamientos que pueden hacer el crecimiento muscular. Pero el entrenar con pesas también es muy seguro y puede ser a medida en el aspecto de que tal vez lo que más quiero desarrollar puede ser mi tren superior, mi tren inferior. ¿Y eso de qué depende? Series, volumen, sobrecarga progresiva. ¿Cuál podría ser el orden para que una persona diga, ok, puedo elegir? Eso es lo importante. Puedo elegir qué grupos musculares son los que quiero hacer crecer, cuáles quiero mantener. ¿Cómo, en base a tu práctica, cómo ordenás estas variables que son importantes para el crecimiento muscular? Buena pregunta.
Yo me considero en mi práctica profesional una especie de artista porque veo el cuerpo humano básicamente como un canvas, ¿cierto? Un molde. Y lo fabuloso, una vez que uno entiende el universo que existe de variables detrás del entrenamiento, ¿no? Es que se puede customizar y se puede dosificar el protocolo para producir resultados diferentes. Y por eso también muchas veces surge las diferentes rutinas de entrenamiento. Mujeres entrenan un poco diferente, no porque sean diferentes biológicamente, sino porque las preferencias van a ser un poco diferentes. En orden de importancia, yo creo que el volumen es una de las mayores porque una vez que hemos elegido, por supuesto, ejercicios que estimulen específicamente un grupo que nosotros queremos desarrollar, la cantidad de volumen, es decir, la cantidad de entrenamiento que voy a alojar en ese grupo muscular es sumamente importante. Sabemos por la investigación científica que existe una especie de relación dosis-respuesta. Básicamente, mientras más volumen, más series alojamos en un grupo muscular, mayor desarrollo muscular, por supuesto, hasta cierto punto vamos a producir en esas fibras o en ese grupo muscular. Entonces, si alguien quiere que le crezcan los brazos, por ejemplo, o le crezcan los glúteos o las piernas, bueno, va a alojar más entrenamiento en esa zona y eso va a producir mayores ganancias. Y muchas veces sucede que, en mi experiencia entrenando ambos, ¿no? Mujeres y hombres, las mujeres tienen una preferencia en general, obviamente ha cambiado bastante, pero en general Ha cambiado. ha cambiado bastante que la mujer en general requiere más desarrollo muscular en su parte inferior, ¿cierto? En las piernas, glúteos, isquiotibiales, cuádriceps. Y un poco menos, al menos en tamaño, en el tren superior. El hombre es un poco distinto, como el hombre le gustaría quizás desarrollar un poco más sus hombros, la espalda, el pectoral. Entonces, en la incluso prioridad que le damos a los ejercicios y a los grupos musculares en la semana y en la organización tiene un efecto en la utilización de los recursos, en la cantidad de series que voy a alojar, qué tan intenso voy a entrenar esa musculatura y qué técnicas voy a utilizar específicamente para desarrollar más ese grupo que quiero priorizar. Entonces, sí hay todo un universo de variables que uno puede. Yo siempre hago personalizar, siempre hago la analogía de un DJ, ¿no? Que tiene una consola completa llena de perillas que puede ir modificando en base a la audiencia o al momento que estén viviendo, ¿cierto? Bueno, nosotros hacemos exactamente lo mismo. Tenemos un mapa completo de todas las variables, la cantidad de días que la persona va a entrenar, qué grupos musculares y cuál es su objetivo, la edad, por supuesto, influye, el género, y de esa manera vamos organizando los ejercicios y cómo hacer la programación, digamos, para obtener el mejor resultado posible. ¿La mujer debería entrenar diferente al hombre? En cuanto a ejercicios, en cuanto a, por supuesto, como estás explicando, volumen, dependiendo de lo que más se quiera desarrollar y demás, pero es muy diferente el entrenamiento que debe tener una mujer en el gimnasio que el hombre. Esa es una muy buena pregunta, por supuesto, más viniendo de una mujer. A mí no me gusta mucho esa frase, creo que trata de aislar a la mujer como si viviera en un universo biológico diferente. La mujer responde a los mismos principios, igual requiere tensión mecánica, entrenamiento cercano al fallo muscular, necesita una cierta dosis de volumen, igual va a requerir entrenamiento con pesas, como mencionamos anteriormente, la nutrición y el entrenamiento en serio, que podría tranquilamente replicar un hombre. La diferencia está en sus preferencias y en cómo la mujer quiere que su cuerpo se vea. Por supuesto que aquí existen muchos errores conceptuales. A veces cuando las mujeres automáticamente asumen que por entrenar con pesas se van a volver gigantes y que eso les va a producir un desarrollo muy exacerbado en su cuerpo, eso como no es posible tan fácil. Es que hay personas que dedican años de carrera para desarrollar su musculatura y aún así no lo logran porque hay muchas variables que entran en juego. Entonces la mujer bajo ningún punto tiene que entrenar completamente diferente. Incluso llevo más de 15 años en el campo, he entrenado cualquier cantidad de mujeres. Nunca en mi práctica profesional he modificado completamente mis entrenamientos, ni las dietas en base al ciclo menstrual, ni a las características específicas de una mujer. A lo sumo, y no creo que haya evidencia que respalde la necesidad de hacer algo que se denomina cycle sync, que es básicamente sincronizar el ciclo menstrual a las fases de entrenamiento.
No hay evidencia que respalde eso. A lo sumo, hay algunos días que la mujer no se siente muy fuerte, a veces es antes del periodo, a veces es un Sí, poco durante, a veces un poco después. Puede cambiar porque los síntomas son completamente diferentes y los días del ciclo también son distintos. A lo sumo hay un día que se puede hacer un entrenamiento más liviano o no entrenar un día. That's it. Eso es todo, absolutamente todo lo que se debe hacer. Después, bueno, por supuesto, hay personas que en el marketing, la mujer es víctima del marketing muchas veces y se busca complejizar por demás para sonar sofisticado y avanzado. La verdad es que quizás no suena sexy, no suena muy avanzado, pero los principios son simples, son muy sencillos. Lo complejo es sostenerlo de forma consistente en el tiempo. es cierto que el marketing agranda de alguna manera un problema para luego brindarte la solución en diferentes suplementos, tratamientos y demás. Pero es cierto que estamos en el mismo universo biológico y como mujer debo decir, y en base a mi experiencia personal, el hecho de poder entrenar con pesas y hasta incluso me siento muy fuerte en el tren superior, en el nivelar la fuerza, ha hecho que hasta incluso sea mucho mejor en mi tren inferior. Mm. Si yo no entreno mis brazos, mi espalda y demás, por ejemplo, para hacer un deadlift, sentadilla, es algo que me costaba muchísimo, sentía dolor en mis antebrazos, mi cuerpo, mis hombros iban hacia adelante cada vez que hacía un ejercicio, mi postura incluso era pésima. Y con todas las personas, sobre todo chicas que comienzan a entrenar con pesas, hasta incluso el hecho de ser madres, de tener a su bebé tanto tiempo, llevándolo, cargándolo, dándole de mamar, hombro, la espalda, todo eso ha hecho que también cambiaran mucho, porque al principio es cierto, queremos entrenar con pesas porque, ok, primero más glúteos, más piernas y demás, pero después vamos viendo la diferencia de entrenar con el tren superior y cómo también nos ayuda en el tren inferior y tener una figura en armonía. Absolutamente. Eso mismo creo, que existe una armonía, ¿cierto? El cuerpo, a mí me gusta pensar que es como una escultura y es un craft que uno va perfeccionando. Honestamente, nunca termina. Nunca termina. Las personas a veces nos preguntan como, Valentín, ¿cuánto Es tiempo un más? estilo de vida, siempre lo digo. Es un estilo de vida y hoy por hoy el marketing, que es en lo que hay que tener cuidado y es por eso que justamente grabamos estas charlas, es porque hay principios que rigen para todos, que podemos entender y que podemos utilizar a nuestro favor con respecto al crecimiento muscular sin volvernos locos con respecto a la práctica que debemos llevar o el tiempo incluso. ¿Cuánto tiempo? Tenemos que... un aproximado de lo que una persona tal vez puede estar entrenando en el gimnasio para tener muy buenos resultados para el crecimiento muscular. Lleva tiempo. Lleva tiempo. Estamos, básicamente nosotros, los seres humanos, estamos configurados biológicamente para mantener el desarrollo muscular. No es algo que estemos favorecidos. Tenemos incluso regulaciones hormonales y enzimáticas para básicamente mantenernos en el nivel en el que estamos genéticamente configurados. Lo que sucede es que evolutivamente no es muy beneficioso porque el tejido muscular es costoso de mantener, es costoso de construir, lleva muchas calorías y obviamente durante muchos años hemos pasado hambre. Relativamente hace muy poco tiempo hemos resuelto el problema de la comida y de que haya disponibilidad energética. Entonces durante muchos años, y eso está en nuestro genoma, está dosificado para que no se promueva demasiado el crecimiento muscular. Eso es algo más moderno, más novedoso. Entonces sí lleva tiempo, lleva mucho más tiempo que perder grasa. Esto es algo que muchas veces yo menciono y las personas se asombran. Y perder grasa es relativamente fácil. Una persona puede básicamente en 12 semanas perder 10, 15 libras quizá, pero no va a poder ganar 10, 15 libras de músculo. Bien. O sea que en ese aspecto, a cualquier persona que está del otro lado, quiere construir masa muscular, pero lleva un mes, no va a ser No. suficiente. Y es, creo, también muy importante el pensar como un estilo de vida, donde vamos haciendo una práctica diaria, semanal, donde, por supuesto, damos el estímulo entonces correcto del entrenamiento,
pero también pensamos no únicamente en el aspecto estético, sino también lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo y por qué esto es tan importante para nuestra calidad de vida, salud y demás. Ya que estamos en el aspecto del entrenamiento. Muchas de las chicas me preguntan sobre yoga y pilates para construir masa muscular, que realizan mucho esta práctica, pero hay mucha información donde, podés llevar adelante esa práctica porque es algo que te gusta, el stretching, la relajación y demás, pero ¿se puede ganar masa muscular con ese tipo de prácticas? El yoga y el pilates no son actividades que estén diseñadas para producir desarrollo muscular. Bien. Son actividades que ayudan a uno a mantenerse activo, son positivas, no tiene absolutamente nada de malo y alguien las puede incluir en su programación. Pero si hay alguien, sobre todo una mujer, que le interesa desarrollar la musculatura de su cuerpo, ya sea en el tren inferior o en el tren superior, el entrenamiento con pesas, específicamente para desarrollar hipertrofia, es la clave para optimizar el resultado. Y es la mejor inversión de recursos que debería realizar. Bien. Y existe una competencia de recursos, ¿cierto? Las personas tienen una vida, tienen un trabajo, tienen familia, tienen responsabilidades. Les diría que la prioridad debería ser, por lo menos, una dosis mínima, 2 veces a la semana, 60 minutos de entrenamiento con pesas, que estimule el cuerpo completo. Es la dosis mínima que les va a permitir por lo menos ir avanzando en sus objetivos físicos, ir transformando su cuerpo, y no únicamente el desarrollo visual y estético, sino también lo que a veces no se ve, y es el cambio en la mentalidad, los cambios de hábitos, lo importante que es el desarrollo muscular para la salud. Hoy en día casi tenemos evidencia completa de la importancia que tiene el ganar masa muscular para la salud y la longevidad. Incluso reducir considerablemente enfermedades de origen metabólico y hasta incluso de origen nervioso, porque el entrenamiento con pesas realmente tiene muchos beneficios. Entonces, diría a alguien como, si va a realizar una inversión de tiempo y de recursos en realizar un esfuerzo o hacer actividades físicas, el entrenamiento con pesas debería ser la prioridad. Bien. Y luego, sumar otras actividades, porque también, por supuesto, para muchas personas hace bien a la salud mental, pero entrenamiento de pesas debería estar en la rutina. Eso en la programación que tienen semanal y hasta incluso mensual. Bien. El segundo pilar. Muy bien. El segundo pilar tiene que ver con la nutrición y es lo siguiente. Una vez que nosotros le hemos impuesto a la fibra del estímulo y hemos iniciado el proceso, básicamente es como llamar al elevador. Hemos apretado el botón, se produce una serie de cascadas de señalizaciones moleculares, la maquinaria, el desarrollo muscular empieza a actuar. ¿Dónde están los recursos? Porque nuestro cuerpo va a pedir recursos. Como yo quiero construir un edificio, llevo los obreros, llevo el arquitecto y no le llevo ladrillos, no le llevo cemento, no le llevo los ingredientes que son necesarios para construir. Mi cuerpo funciona exactamente igual. El cuerpo necesita materia prima y eso nosotros lo proveemos a través de la nutrición. Entonces es muy importante, una vez que se terminó el entrenamiento y terminó el estímulo, salgo del gimnasio, tengo otra tarea que es proporcionarle al cuerpo los recursos durante todo el tiempo hasta que vuelva a entrenar de nuevo. Bien. Y esto se puede dividir en macronutrientes. Exactamente, sí. Proteínas, carbohidratos y grasas saludables. Pero hay también una diferencia, que esto es fascinante, sobre las proteínas. ¿Y por qué es importante consumir proteína? ¿Qué ocurre dentro de nuestro cuerpo cuando no estamos entrenando correctamente, le estamos brindando el estímulo, pero no estamos consumiendo proteína o no de la manera adecuada? Voy a tratar de explicar esto de forma sencilla, pero hay un aspecto técnico muy importante que a veces las personas no entienden, y es que nuestro cuerpo constantemente está en un proceso de algo que se denomina protein turnover, y es un recambio constante de nuestros tejidos. En unos momentos nuestro cuerpo produce lo que se llama síntesis de proteína o síntesis proteica, y en otros momentos la degradación de proteínas. Bien. Cuando nosotros comemos y entrenamos, se produce lo que se denomina síntesis de proteína, como mencioné anteriormente. Eso es la construcción básicamente de nuevo tejido.
Y cuando nosotros dañamos la fibra muscular o estamos en estado de ayuno, nuestro cuerpo degrada ciertas proteínas. Entonces es muy importante entender que el desarrollo muscular y las ganancias son la diferencia entre la síntesis de proteína y la degradación de proteína. Entonces, si yo quiero ganar o maximizar, optimizar el resultado y ganar la mayor cantidad de masa muscular, durante todo el tiempo yo quiero que la síntesis de proteínas exceda a la degradación y como resultado crear nuevas fibras musculares. Bien. Entonces, por esto es que tenemos que consumir proteína porque el cuerpo no tiene la capacidad de almacenar esa proteína. La única reserva que nosotros tenemos de proteínas Es el músculo. son nuestros propios tejidos y por Obvio, supuesto no sería... solamente el músculo en sí. Todos nuestros tejidos están construidos por proteína. Pero hay distintos tipos de proteína, que no todas las proteínas que consumimos significa que son... ¿Calidades distintas de proteína? Exacto. Por supuesto, cuando nosotros hablamos de ingesta proteica, justamente lo que queremos proveerle al cuerpo es la materia prima, son esos ladrillos pequeñitos que se llaman aminoácidos que nosotros consumimos en forma de proteína. Por supuesto, nosotros comemos un filete de pollo, pescado, comemos carnes, huevos, un suplemento a base de polvo. Consumimos diferentes fuentes de proteína. Nuestro cuerpo absorbe, o sea, en algún punto, cuando eso ingresa a nuestro cuerpo lo tiene que degradar. Por supuesto, no circula en nuestro torrente sanguíneo en forma de pollo. Se tiene que degradar y una vez que eso está degradado, se entrega al sistema circulatorio y esos pequeños ladrillitos que se llaman aminoácidos llegan a la fibra muscular donde son requeridos y se reparan los tejidos, como mencionamos anteriormente, que han sido dañados en el entrenamiento. Lo que sucede es que, por supuesto, hay diferentes calidades en cuanto a la ingesta proteica. Puedo consumir una proteína de alto valor biológico, que es lo que mencionabas anteriormente, o una proteína que quizás no tenga el mejor de los valores biológicos. Y la diferencia básicamente radica en que las proteínas de alto valor biológico cumplen con todos los requisitos que nosotros necesitamos de forma exógena. Todos los aminoácidos. Todos los aminoácidos que son esenciales para nuestro consumo. Es decir, ¿cuántos son? Nuestro cuerpo no los produce. Dependiendo básicamente el conteo, la cantidad de aminoácidos totales son 20. Y básicamente lo que muchas veces se vende en la suplementación, hay 3 aminoácidos que son aminoácidos esenciales que se les vende mucho en el marketing, pero realmente no funcionan tanto si no vienen acompañados del resto. Necesitamos de todos esos aminoácidos. Esos son los aminoácidos que se venden por separado. Exactamente. Bien. Vamos a entrar también en este tema Sí. de suplementos. Bien, entonces consumiendo... Necesitamos proteínas de alto valor biológico, como por ejemplo proteína de suero, las carnes son de muy buen valor biológico, el huevo, los lácteos son de buen valor biológico. Exactamente, el yogur griego. Esas son fuentes muy buenas. Hay algunas fuentes de origen vegetal que son buenas. Por ejemplo, la soja es una buena fuente de proteína. Pero por lo general, no es una regla, pero por lo general las proteínas de origen vegetal o no son completas o le falta algún aminoácido y se tienen que combinar para uno obtener todos los aminoácidos necesarios, o a veces la absorción no es tan buena. Entonces muchas personas confunden, y hoy en día el marketing también se sirve de eso, que por ejemplo la mantequilla de maní es una fuente de proteína porque me entrega ciertos gramos, y honestamente, o por ejemplo la pasta con ciertos gramos del maíz, la fuente es tan baja en valor que realmente no va a contribuir al anabolismo y a la síntesis de proteína como lo podría hacer una de fuente de alto valor. Bien, entonces, una persona está entrenando 3 veces por semana, 1 hora, una buena frecuencia. En base a tu recomendación, la cantidad de comidas que debería ser que contengan proteína, ¿cuántas podrían ser las que se recomiendan para lograr sacar el máximo provecho, por supuesto, al entrenamiento que estamos realizando en el gimnasio? Muy buena pregunta. Empezaría por lo siguiente. No hay un número mágico de comidas que una persona necesita. Sí hay que responder a ciertos principios y son los siguientes. Esto básicamente nos los marca el proceso de digestión. Si yo hago una ingesta, ni bien me levanto, eso es muy importante. Uno se levanta, hace una ingesta importante de nutrientes porque uno viene de dormir, de descansar. Es importante hacer una buena ingesta de nutrientes que tenga buena cantidad de proteína. ¿Eso cuánto tiempo dura en nuestro cuerpo? 4, 5 horas, 6 horas como mucho. Necesitamos otra vez volver a hacer una ingesta. Es lo que básicamente nuestro cuerpo
le lleva a digerir y absorber el bolo alimenticio que nosotros hemos realizado. Volvemos a hacer otra ingesta. Si haces la cuenta, 4 o 5 horas, 6 horas como mucho, son 4 comidas al día. Normalmente nosotros recomendamos, o al menos en mi práctica, 3 buenas comidas, que por lo general un buen desayuno, un almuerzo y una buena cena, y un snack en el medio que puede ser algo más pequeño, quizás una barra de proteína o un pequeño yogur griego, algún snack, un shaker, algo que nos permita incorporar ciertos nutrientes. Capaz no tiene que ser una comida súper grande, pero nos permite ingresar la proteína que es necesaria y que no pase más de 6-7 horas sin que le hemos dado al cuerpo otra vez una buena ingesta proteica para que mi cuerpo pueda seguir acompañando este proceso que hemos mencionado anteriormente. Se habla mucho de la ventana anabólica. ¿Qué podemos decir sobre eso? Bueno, la ventana anabólica, al parecer, más que una ventana, parece ser como un portón. Un poco más grande de lo que se pensaba hace mucho tiempo, que sí o sí uno tenía que salir corriendo del entrenamiento a tomar un shaker o alimentarse, porque si no perdía la ventaja del entrenamiento y el estímulo, que en realidad es cierto, hay una sensibilidad a la fibra de captar nutrientes cuando hemos entrenado. Pero, ¿qué es lo bueno? Que si entendemos los principios de la fisiología y del funcionamiento biológico, se pueden realizar ciertas inferencias lógicas, ¿cierto? Si yo me levanto, por ejemplo, 7, 8 de la mañana, hago una buena ingesta a mi desayuno y entreno a las 9 de la mañana, ese fue mi ingesta preentrenamiento. Entreno, va a durar 1 hora el entrenamiento. Si como a las 11, 12 del mediodía y mi entrenamiento va a estar bien. Fue exactamente en el medio entre 2 comidas. Voy a tener todavía nutrientes en el torrente sanguíneo, va a haber todavía nutrientes en circulación y va a haber suficiente tiempo para incluir todos los nutrientes a lo largo del día, la cantidad de calorías que son necesarias. Entonces, no es necesario volverse psicótico y neurótico para salir corriendo o consumir un batido ni bien termino de entrenar, si bien es importante cubrir con esa cuenta de 4. Cantidad de proteína diaria. Exactamente. Por lo menos diría 3 comidas y un snack, como para asegurarse que haya nutrientes, un flow de nutrientes a lo largo del día. Después no hay un número mágico, es más bien preferencia individual y estilo de vida, que es algo a lo cual yo me dedico hace mucho tiempo, y es diseñar un sistema que la persona pueda sostener. Esto es el diseño a medida. Si alguien tiene un esquema diferente, que a la noche quizás no tiene la oportunidad de consumir comida porque está en su trabajo, pues le voy a dar herramientas para que esa persona incorpore una estrategia y pueda ingresar los nutrientes que necesita, ¿cierto? Alguien puede quizás a la mañana estar complicado porque tiene mucho trabajo, porque se levanta sin apetito. Bueno, vamos a diseñar una estrategia que esa persona pueda emplear y sostener a largo plazo, porque si bien mencionaste al principio, el resultado a corto plazo es importante. Hay que pensar que este proceso no se gana por 1 día, 2 días o 3 semanas. Hay que sostenerlo a largo plazo. Entonces, si diseñamos un estilo de vida que la persona pueda mantener a largo plazo, las ganancias van a poder también sostenerse. Me parece perfecto. Carbohidratos y grasas, por supuesto, también son esenciales. Hay muchas personas que escapan a los carbohidratos, sobre todo cuando están buscando perder grasa. ¿Qué podemos decir con respecto a eso? ¿Y por qué es tan importante cuando empezamos a entrenar con pesas? Sí, existe una cierta fobia, ¿no?, al carbohidrato, la famosa no puedo vivir carbofobia. sin carbohidrato. No se podría, ¿no? No. No vale la pena vivir. Me encanta. No vale la pena vivir en un mundo sin carbohidratos. Me encanta comer carbohidratos y considero que, por supuesto, como lo es, una fuente principal de energía. Por lo tanto, ¿qué recomendaciones también hay sobre eso? Cuando estamos buscando tal vez ganar masa muscular, perder grasa. Las recomendaciones en este caso para ganar masa muscular son un poco diferentes que para alguien que quiere perder peso. Porque cuando hicimos la conversación sobre perder peso, dije algunas cosas sobre eso. Aquí es un poco distinto. Porque el carbohidrato, si bien mencionaste, es la fuente preferida del cuerpo de energía cuando vamos a entrenar, por supuesto queremos promover la mayor cantidad de energía para que el rendimiento se eleve, y como mencionamos, algo importante es que el entrenamiento tiene que ser duro y progresivamente volverse más duro, algo que se denomina sobrecarga progresiva. Es decir, tengo que desafiar continuamente a mis fibras para que sigan creciendo. Hay una segunda parte que muchas personas no entienden, y es que el carbohidrato tiene una función anabólica muy importante. Cuando nosotros hemos terminado de entrenar, si hacemos una ingesta de proteína en conjunto con los carbohidratos, es decir, combinado, proteína y carbohidratos, tiene un efecto que se multiplica.
hace muy bien y eleva la hormona de la insulina. La insulina, muchas personas le tienen mucho miedo, pero es una hormona anabólica y es sumamente efectiva para disminuir el catabolismo que hemos generado en el entrenamiento. Muchas personas a veces le tienen fobia porque durante muchos años se creyó que la insulina hacía acumular grasa. La verdad que la insulina tiene una función más bien de distribución energética. Siempre me gusta decir como si fuese el delivery, exactamente, el Amazon de nutrientes. Cuando ingresan esos nutrientes, el páncreas secreta insulina y la insulina se encarga básicamente de llevar esos nutrientes a donde es requerido. Entonces, quiero que la insulina actúe. De hecho, muchos culturistas, algo que obviamente no es que nosotros recomendamos, pero culturistas que utilizan ciertas drogas, la insulina es una de ellas, porque justamente promueve el anabolismo y ayuda a que ellos recuperen más rápido y desarrollen mayor musculatura. Entonces, lo que podemos hacer nosotros, las personas que no consumimos drogas, que somos naturales, es una buena ingesta de carbohidratos, sobre todo cercano a los entrenamientos. Antes, a veces durante y después. Bien. Ahí aprovechamos toda la energía, por supuesto, para aprovechar todo en el entrenamiento de pesas principalmente. Bien. ¿Y las grasas en ese caso? Sobre todo en ese portón anabólico. El portón anabólico. En el portón anabólico las grasas no son tan relevantes como en la ingesta diaria, porque las grasas tienen una función muy importante que es el desarrollo hormonal. Las hormonas son importantes para el desarrollo muscular y por supuesto el funcionamiento biológico, testosterona, hormona del crecimiento, se tienen que promover. De ahí nuestro cuerpo obtiene la materia prima. Por ende, las grasas son una ingesta necesaria. Pero lo que sucede con las grasas es cuando nosotros las consumimos, esto es algún experimento que puede hacer cualquier persona, o que se va a sentir identificada, si comen, por ejemplo, mantequilla de maní, aguacate, palta, aceites o alguna fuente de grasa cercano al entrenamiento, se van a sentir pesados. Porque la grasa es más lenta de digerir, es un proceso más lento. Y lo que va a suceder es que va a bloquear la liberación de nutrientes en nuestro vaciado gástrico, que es básicamente la velocidad a la que nuestro cuerpo entrega los nutrientes al torrente sanguíneo, y esos nutrientes llegan a la fibra muscular y pueden ser utilizados en el entrenamiento. Entonces, si yo quiero una velocidad y quiero rápido poder emplear esa energía, lo que voy a hacer es alejar las grasas un poco del entrenamiento, despejarlas y guardarlas para luego. Ok. Las grasas son parte, pero lejos del entrenamiento. Lejos del entrenamiento sería la más adecuado. Mejor recomendación. Perfecto. Ahora, si una persona está buscando realizar el proceso de crecimiento muscular, hay fases de esto, ¿cierto? Fases me refiero a que puede estar trabajando cuánto tiempo en una fase específica, porque se requiere principalmente de un superávit calórico. Eso es algo que lo sabemos. Pero también requiere de tener una fase específica y luego de un mantenimiento. Muy buena acotación. Cuando nosotros queremos maximizar o si alguien quiere maximizar el desarrollo muscular, es necesario un pequeño superávit calórico, es decir, que su cantidad de calorías por día esté un poquito por encima del volumen de mantenimiento o la cantidad de calorías de mantenimiento que necesita. Esto, por consecuencia, a veces hace aumentar el peso corporal y un poco la grasa hacia arriba. Por ende, la famosa fase de bulking o massing phase o fase de ganancia muscular, a veces hace que perdamos un poco la definición. El intercambio es que vamos a ganar más musculatura, ¿cierto? Vamos a promocionar el desarrollo muscular. Lo que recomendamos es que la persona emplee por lo menos 3, 4 meses, 5 meses, no mucho más de 6 meses realizando un proceso de ganancia muscular, sobre todo cuando las personas ya son experimentadas. Quizá alguien que recién comienza su experiencia puede hacer un año completo y no va a haber ningún problema porque es un estímulo muy novedoso y no creo que vaya a ganar demasiada grasa. Pero alguien que es un poco más avanzado, tiene más experiencia, va a tener que ser un poquito más estratega en cómo planifica sus fases para utilizar los recursos. Exactamente, para por supuesto no perder la imagen, porque muchas personas también van al extremo y otro problema que existe también en estas fases de ganancia muscular es que les da la liberación de comer cualquier cosa y también terminan aumentando demasiado el porcentaje de grasa. Entonces el ratio de lo que terminan aumentando de masa muscular versus la cantidad de grasa a veces no es tan favorable, no es conveniente. Y ese es el bulky que mujeres. Eso es lo que muchas temen al momento de desarrollar masa muscular, pero al también tener grasa, claro, me veo mucho más grandota, ¿no?
y en realidad es porque no ha venido acompañado por tal vez una dieta que haga que no ganen más grasa, sino más masa muscular. Pero no es ese el problema, no es el hecho de que me voy a poner enorme en 3 meses o hasta incluso 6 meses. Y miren que lo practico a diario Sí. y no es posible. Por lo tanto, ese aspecto es muy importante, tener una fase entonces completa de crecimiento muscular. Una persona puede ganar masa muscular y perder grasa al mismo tiempo. Se puede ganar masa muscular y perder grasa al mismo tiempo, sobre todo si alguien es nuevo entrenando con pesas o es nuevo en un proceso de dieta en el que empezó a incorporar proteína en su dieta cuando no consumía antes. Pero es muy difícil ganar masa muscular y perder grasa cuando uno ya lleva varios meses entrenando, sobre todo varios años. Las dos variables al mismo tiempo, que es lo que se denomina recomposición corporal, se ve mucho más beneficiado cuando hacemos fases específicas para un objetivo y la estrategia es más poderosa cuando se emplea el balance calórico como primer variable. Es decir, quiero ganar masa muscular, un leve superávit calórico para maximizar el desarrollo, luego quiero perder grasa manteniendo la masa muscular a un pequeño déficit calórico y voy de esa manera esculpiendo el cuerpo, que es lo que mencionamos al principio, y esas fases a largo plazo son mucho más beneficiosas que hacer todo el tiempo. Y algo complejo de entender a veces, me llevó a mí mucho tiempo en mi práctica personal. Luego empecé a entender los principios del entrenamiento y cómo la ciencia nos va entregando pistas de cómo debemos cambiar el cuerpo de forma más efectiva. Y las fases son realmente una estrategia muy útil y le recomendaría a cualquier persona que quite por ahí quizás el feeling, el sentimiento de, bueno, quiero hacer las dos cosas al mismo tiempo y que se entregue a la experiencia de hacer fases divididas. Es mucho más efectivo la inversión de recursos y el resultado final. Eso viene, creo, con el cambio de mentalidad, a que no únicamente esta práctica es una fase, sino un estilo de vida. Y es lo lindo de poder planificar esas fases e ir logrando los objetivos que estamos buscando, que es lo que realmente nos apasiona también de poder enseñárselo a otras personas. Bien, este sería el segundo pilar, por supuesto, fundamental, la nutrición. Ahora, el tercer pilar. El tercer pilar, que es la recuperación, básicamente tiene que contemplar el estilo de vida. Muchas personas se olvidan de este pilar, es a veces el donde menos recursos se invierten y creen que pueden saltear la posibilidad de emplear recursos en la recuperación. Lamentablemente esto no se puede porque es básicamente entrenar para ganar masa muscular implica realizar el estímulo, proveerle al cuerpo la mayor cantidad de recursos y el mejor ambiente y las mejores condiciones para que esa fibra muscular crezca. Básicamente es como si siembro semillas en mi jardín y le voy a dar las mejores condiciones de sol, de agua, de recursos para que esas semillas puedan producir un brote y luego quizá un fruto. Es muy similar. La recuperación implica dormir bien. Descansar bien en la noche es muy importante porque es el momento en el que nuestro cuerpo eleva ciertas hormonas que son beneficiosas para la recuperación de los tejidos. Es muy importante no realizar un abuso de actividades, sobre todo cardiovasculares, porque impiden que los recursos que están siendo empleados para la recuperación de las fibras musculares se empleen en eso y se distribuyen para otras actividades y puede interrumpir el proceso de recuperación, impidiendo la adaptación muscular que estamos buscando. Implica reducir lo que más se pueda el estrés. Y eso es algo que también Es algo muy difícil. muy difícil de realizar, Sí. pero algo que hemos aprendido con muchos años de competencia profesional es que los atletas que mejor compiten son los que llegan más relajados a la competencia. Es complejo porque estamos pidiéndole algo a alguien que es extremadamente complejo y que requiere un control mental y emocional muy alto. Y es que en el momento de mayor presión uno pueda estar tranquilo, porque es la mejor forma física que uno puede ver. Y claramente si alguien ve una imagen o ha tenido la posibilidad de estar cerca de alguien que esté muy estresado, la apariencia física por supuesto que no se va a ver bien. La apariencia física se ve altamente impactada cuando las personas tienen mucho estrés. Inflamación. Realmente el cuerpo no responde de la misma manera una vez que estamos bajo el estrés y estrés crónico, que es aún peor. Creo que lo que te enseña también esta práctica es a configurar tu mentalidad, a trabajar
mucho más en tu aspecto emocional, porque también empezamos a decir que no a ciertas cosas para proteger todo eso. Sí. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande en el gimnasio para poder construir nuestra alimentación, nuestro buen dormir, pero también, por supuesto, hay un entorno afuera que nos trae ciertos estímulos y uno tiene que decir, ok, esto no lo voy a dejar pasar, porque si no es un caballito de Troya. Sí. O por ejemplo, me ha pasado a mí que he trabajado con clientes y empezamos el proceso, por supuesto, orientado al desarrollo muscular. Empezamos a trabajar, alguien que quiere que le crezcan las piernas y pasaban algunas semanas y no lograban quizás el crecimiento que estaban buscando. Y cuando venían a consultarme, yo hacía el análisis, las serie de preguntas iban en este orden. Es como, ok, la alimentación, por supuesto, el entrenamiento, revisábamos. Ok, ¿y qué tal las actividades? Como, no, ando en bicicleta todo el día. O voy a hacer running después del entrenamiento de pesas. Yo como, ok, vamos a empezar a cambiar esto porque sin duda está afectando las ganancias musculares. O por ejemplo, otro de los errores comunes que existe hoy en día, que está tan en auge y en tendencia, es la utilización de cold plunge, la exposición al frío. Y es complejo de explicar porque las personas utilizan ciertas herramientas sin entender cuál es el beneficio y el costo que tiene esa herramienta. Entonces muchas personas ven que es una tendencia, que quizás se pone de moda en las redes sociales y lo empiezan a implementar en su programación cuando su objetivo es maximizar las ganancias musculares o desarrollar su físico. Y lo que sí sabemos por la investigación científica, y tenemos hoy día una compilación de trabajo de investigación mostrando esto, no simplemente uno, es mucha investigación, e incluso tenemos pistas mecanísticas que indican que la exposición al frío reduce considerablemente las ganancias musculares. Y Sofi, no estoy hablando de 10%, estoy hablando de algunos trabajos hasta el 40% de las ganancias. O sea, alguien va a entrenar fuerte, va a comer duro, va a emplear todos sus recursos, incluso invertir dinero, para luego ir a sumergirse en una piscina con hielo y perder el 40% de sus ganancias. No sé si es la mejor idea. Bueno, creo que este es el punto también de entender que un plan, una planificación, por supuesto personalizada, pero un plan hace a que podamos utilizar correctamente los recursos. No únicamente de nuestro dinero, sino también de nuestro tiempo. Porque tal vez creemos que haciendo más vamos a lograr una mejor adaptación o un mejor resultado. Y a veces es simplemente mantenerse en lo básico como estoy entrenando, estoy comiendo bien, estoy durmiendo bien, estoy manejando mejor mi estrés. Y mantener eso por una fase completa, ya probablemente vas a ver muy buenos resultados en vez de estar sumando más tareas que crees que van a apoyarte cuando en realidad es todo lo contrario. Yo hago la siguiente pregunta, y esto ayuda muchísimo, si alguien está escuchando le va a ayudar muchísimo. Siempre que exista una actividad, un ejercicio, un suplemento, la primera pregunta es, ¿este suplemento, esta actividad, este ejercicio que voy a incorporar en mi programación, me ayuda a mi objetivo de ganar masa muscular? Si la respuesta incluso es dudosa, no lo hagan. Porque, mire, esto es muy sencillo. Es cierto que ocurre eso. Ocurre. Un día, yo he trabajado muchos años en gimnasio, entonces, por supuesto, las preguntas y la interacción me enseñó muchísimo. Me preguntaba, venía una persona y me preguntaba, o directamente me mencionaban, como Valentín, me hiciste la rutina de cierto de hipertrofia. Estoy haciendo hipertrofia, estoy ganando. Voy a empezar a hacer bicicleta después de entrenar. Y yo, ok, ¿para qué? Y la pregunta, ¿para qué? Automáticamente anulaba el argumento porque no había un argumento claro luego. Entonces yo le explicaba, por supuesto, como si no te está ayudando o no ves un claro beneficio en tu objetivo, que es ganar masa muscular, pues probablemente no sea muy beneficioso o no lo incluyas, porque esos recursos que estás empleando en la bicicleta, sin entrar en el debate de la interferencia que genera el cardio, esos recursos se pueden emplear, salen de la misma piscina de recursos, se podrían emplear en el desarrollo muscular, lo estás empleando en andar en bicicleta. Claro. Es una adaptación diferente, tu cuerpo es un lenguaje distinto, estás andando en bicicleta. Después podemos evaluar si, ok, me relaja, me hace bien mentalmente y demás, pero ¿A un costo? No hay costo cero cualquiera sea la actividad que vas a realizar. Por lo tanto, el enfoque es muy importante. Si vamos a realizar pesas, sabemos que en el tiempo, en una fase completa, vamos a lograr ganar masa muscular y posiblemente hasta incluso perder grasa haciendo las cosas bien. Ahora, si incluimos otras actividades, tenemos que saber que apoyan a ese objetivo principal o que no estamos... Yo he visto a personas que han perdido
las ganancias. Y eso para mí es tan duro, porque realmente tenían posiblemente una muy buena genética. A su vez también cumplían con todas las variables, pero han perdido masa muscular. Y eso para mí era como, ¿pero cómo? ¿Cómo puede ser que te veías de esta manera y de repente, no, es que cambié la actividad y me puse a hacer otras cosas y demás, y perdieron completamente eso que cuesta tanto lograr? Entonces, creo que es muy importante hacer ese manejo de los recursos y también que no toda la información o los datos son relevantes o igualmente relevantes. Esto lo vemos muchísimo. Que no, si tengo este número, la cantidad de grasa que tengo, la cantidad de masa muscular y demás, muchas veces no es tan importante el dato como estar haciendo y actuando acorde a un plan para el crecimiento muscular, por ejemplo. Exactamente. Bien, acá tengo unas preguntas anotadas. Tema importante, el alcohol. El alcohol. El alcohol, si estamos por entrar en una fase, queremos construir masa muscular. ¿Qué sucede con el alcohol en nuestro cuerpo? ¿Qué sucede si consumimos alcohol? El alcohol es un problema porque nos aporta calorías, que no sería tanto el tema en el caso de la ganancia muscular si se pudieran emplear, pero esas calorías son básicamente de una toxina que el cuerpo tiene que eliminar. Entonces, no es beneficioso desde el punto de vista nutricional, no aporta nada nutritivo y tiene un impacto muy grande en el rendimiento, en el mantenimiento muscular y en la recuperación. Entonces, si alguien está intentando maximizar sus ganancias musculares, la recomendación sería tratar de reducir el alcohol o el consumo de alcohol al mínimo por decir nulo, durante al menos la fase en la que esté buscando maximizar. Exactamente. Bien. Esto de confundir el músculo. Que muchas personas lo utilizan. No, hay que confundir el músculo con diferentes estímulos. El músculo no se confunde. No se confunde. El confundido puede llegar a ser el influencer el que está diciendo eso. ¿Existen ejercicios indispensables para hipertrofia? No existen ejercicios indispensables. Nosotros podemos emplear una batería de ejercicios que, si bien estimulan diferentes funciones de un grupo muscular, van a cumplir con la función y no es necesario casarse con un ejercicio, sobre todo si en la ecuación, cuando hacemos el costo-beneficio de un ejercicio, cuánto nos estimula versus cuánto nos fatiga un ejercicio, esa relación no nos da favorable. Por ejemplo, las squats, las sentadillas, son un ejercicio increíble para el desarrollo de piernas, ¿cierto? Pero hay personas que no les va bien con las sentadillas. Le duele la espalda, le duelen las rodillas, le duele la cadera, no se sienten conectados con sus cuádriceps, no sienten dolor muscular después de entrenar. Pues la sentadilla en el ranking de ejercicios quizás no sea el mejor para esa persona, para ese músculo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una lista de ejercicios por grupo muscular para cada persona. No existe una lista universal para todos. Y esa persona quizás puede desarrollar la musculatura de las piernas sin la necesidad de hacer sentadillas. Entonces, no existe un ejercicio milagroso. ¿Sabes? Esto me da pie para decirte algo, y es que no existen secretos ni trucos mágicos en este proceso. No existen. Yo creí al principio que había algo que no estaba haciendo. Veía las películas para ver los actores cómo entrenaban, hablaba con personas que estaban en el gimnasio, que estaban más desarrolladas, quería encontrar el suplemento, el secreto que me fuese a dar. Hay un ejercicio que no estoy realizando, es la rutina exacta. No hay un secreto. Es una práctica mucho más simple de lo que parece, tiene principios muy claros, pero de nuevo, vuelvo a repetir, lo más complejo es poder sistemáticamente, con consistencia, mantenerlo en el tiempo. Lo que sucede es que es aburrido para muchos. Es un poco aburrido. Y realmente hay que enamorarse de alguna manera de ese proceso repetitivo, pero que funciona. Entonces, muchas veces este marketing y ahora este bombardeo de información que hay por todos lados, toma este último suplemento, hace este último tratamiento y demás, sobre todo para tantas mujeres que están buscando, por ejemplo, perder celulitis, que se hacen muchísimas intervenciones quirúrgicas. Y el hecho de entender que construyendo la masa muscular, realizando una dieta acorde para perder grasa y demás, van a tener hasta incluso ese cuerpo tonificado, que en realidad tonificado significa que has construido masa muscular y luego has perdido grasa. Pero no es por arte de magia. No.
No es que a través, hasta incluso después de un proceso quirúrgico, no tienes los hábitos para poder sostener un estilo de vida, no sabes cómo alimentarte correctamente, no mantienes un entrenamiento constante. No hay manera de que, independientemente de cómo te veas, si no lo practicas, no va a ser beneficioso Exactamente. a nivel de tu salud. Suplementos. También muchísimas preguntas con respecto a esto, porque muchas veces estas son las frases. Estoy muy cansado o cansada, que no tengo tal vez tengo mucho sueño durante el día. ¿Qué suplemento puedo tomar? ¿Un preentreno, postentreno? ¿Qué es lo que puedo hacer para sentirme mejor? Si hay algún suplemento que puedo tomar para perder grasa. La industria de los suplementos es gigante y va a intentar siempre de alguna manera promover la práctica de necesitar un suplemento o de comprar un suplemento de que ofrecen ciertos resultados. La verdad que la evidencia, cuando nosotros testeamos estos suplementos o estos ingredientes en la evidencia científica, en ensayos clínicos, muy pocos, verdaderamente muy pocos, Sofi, contando con los dedos de una mano, realmente pueden promover el resultado cuando alguien está buscando ganar masa muscular. Y voy a mencionar algunos simplemente para que alguien que esté escuchando pueda tener alguna pista clara. El primero, y voy a decir, este es uno de los suplementos más estudiados, es uno de los suplementos más seguros, más baratos además, y más efectivos que existen básicamente en la industria de los suplementos y de la actividad deportiva, que es la creatina. La creatina, si alguien está buscando ganar masa muscular, es un suplemento que debería ir en la lista, número 1. Se puede consumir creatina básicamente todos los días, una pequeña porción. No hace falta hacer grandes fases de carga ni nada, pueden simplemente consumir. Se venden a veces diferentes creatinas mejoradas. La creatina monohidratada es la más barata, la más efectiva, al menos la más estudiada. No necesitan comprar algo caro. Es verdaderamente el suplemento que les va a ayudar a recuperarse más rápido, va a ayudar al desarrollo de la fuerza y la masa muscular. Energéticamente incluso se siente la diferencia cuando uno consume creatina. Les va a aumentar un poquito el peso corporal. Eso es porque básicamente la molécula de creatina ayuda o ingresa ciertas moléculas de agua dentro de la fibra muscular. No es retención de líquidos mínima. Bien. No mucho más que eso. En segundo lugar, básicamente no porque sea mandatario, pero una cuestión práctica, los polvos de proteína, la proteína de suero, es un suplemento súper efectivo porque es práctico, porque es fácil de consumir y porque tiene un buen valor biológico. ¿De dónde proviene la proteína de suero? La proteína, no sé. Esa parte no, me perdí esa parte de la carrera. La proteína de suero viene de la leche. La leche tiene básicamente... Leche de vaca. Sí, la leche básicamente tiene dos fracciones de proteína. La proteína de suero es una de las fracciones de la leche. La otra es la caseína. La proteína de suero viene de la leche y es una proteína de muy rápida absorción. Por eso se utiliza tanto y se ha promovido tanto en el fitness, porque además, honestamente es rica, se puede consumir y viene de distintos sabores. Colocar en recetas. Muy agradable, exactamente. Sí. Y la caseína, por otro lado, que también... La caseína es otro suplemento muy bueno, pero la diferencia es que la caseína se utiliza más bien como un reemplazo de comida o algo que se consume a la noche, porque es una proteína de absorción más lenta. Puede estar 4, 5, 6, 7, 8 horas en el cuerpo digiriéndose. Bien. Entonces podemos consumirla en momentos en los que no vamos a tener disposición de comidas o que sabemos que por mucho tiempo no vamos a poder comer. Bien, principalmente proteína de suero. Y esa es la lista. Creatina. No, honestamente, podríamos estar hablando un rato más. Hay algunos... hay una pirámide que han desarrollado un autor muy conocido que se llama Eric Trexler. Él tiene una pirámide y básicamente los suplementos los han clasificado por letra. Hay algunos suplementos prometedores, es decir, que pueden potencialmente producir un beneficio, pero como mencionaste, Sofi, si alguien no ha primero incluido los básicos, esto no le va a dar absolutamente nada. Y estamos hablando de algo que quizás con años de investigación científica y de refinamiento pueden llegar a dar un beneficio, pero que actualmente les diría, no les recomendaría, no los recomiendo en mis clientes, no lo utilizo yo personalmente, es muy poco probable que les dé un beneficio. Cumpliendo con lo sencillo, básico, van a estar bien. ¿Omega 3? El omega 3 puede funcionar básicamente para las personas que quieren un beneficio de salud más que nada y que se aseguran la ingesta de grasas esenciales o que no consumen mucho pescado en su dieta, pero no es algo que directamente les va a ayudar al desarrollo muscular. Bien.
¿Multivitamínicos? Multivitamínicos también es un buen suplemento si alguien quiere garantizarse, asegurarse que está consumiendo los micronutrientes necesarios. Si tiene una dieta variada tampoco es mandatario, pero es seguro y les va a ayudar quizás como a grandes beneficios de la base de todo que es la salud. Bien. Creo que hemos cubierto bastante. Hemos cubierto bastante. ¿Hay algo más que quisieras agregar con respecto a tal vez a alguna persona que está del otro lado y que, ok, quiero ganar masa muscular? Una recomendación de tu parte de por dónde empezar. Voy a dar una última recomendación para cerrar el episodio que tiene que ver con la forma de entrenar para ganar masa muscular. Hay que ir al gimnasio con la misión de entrenar despacio, lento y controlado. No dejen que la gravedad haga el trabajo. En un rango completo de movimiento, es decir, tratando de exponer la articulación al máximo rango posible. Si pueden incluso enfatizar en el momento en el que la fibra muscular esté elongada, estirada, eso es muy importante. Elegir ejercicios que involucren más de una articulación es beneficioso porque permiten estimular al mismo tiempo varios grupos musculares, eso es muy bueno. Ejercicios que sean estables, bien, muy importante porque sí. a veces las personas creen que hay un ejercicio mágico y que lo complejo de realizarlo es lo que les va a dar el beneficio. Ejercicios como por ejemplo sentadillas, pesos muertos, remos con barra, press de banca plano, curl con bíceps. Diferentes ejercicios que puedan realmente tener una base sólida y estable permiten producir más fuerza y de esa manera también podemos reclutar más fibras musculares. Eso es básicamente la receta en cuanto a la selección de ejercicios y la ejecución. Y si alguien necesita también saber cuántas veces, 2 veces por semana, rutinas de cuerpo completo es la dosis mínima, asegurarse que tengan un buen volumen semanal. Y después se pueden ir agregando sesiones a medida que la persona vaya avanzando y también vaya adquiriendo el hábito de entrenar. Espectacular. Bueno, yo desde mi lugar me encantan estas charlas. Espero que ustedes también puedan aprovechar la información y saber que pueden dejarnos comentarios. Si necesitan incluso tener algún tipo de guía, también estamos brindando mucho a través de la página web, mucha información a través de nuestro newsletter, donde van a recibir información precisa sobre esto y no se dejen llevar por todo lo que ven en redes sociales. Muy, muy importante. Por supuesto, este tipo de charlas les puede traer mayor claridad, pero también lo que están buscando está allá afuera cuando ustedes se inscriben en el gimnasio y empiezan a hacer lo que tienen que hacer y también en el camino van encontrando las respuestas. Así que muchísimas gracias por estar del otro lado. Muchas gracias, Valen. Muchas gracias por invitarme.